una de sus docentes en el área de pediatría. Yo soy médico de la Universidad Libre, soy pediatra de la Universidad Simón Bolívar y soy epidemióloga clínica de la Universidad del Norte. Y bueno, también profesora de ustedes en el pregrado y en el posgrado de la Universidad Libre de los residentes. Entonces me da como mucho gusto estar con ustedes en esta noche. De antemano les agradezco porque entiendo que la clase era para hoy a las 7 de la mañana, pero se me cruza con el horario del hospital, entonces por ese motivo tuve que modificarla. Y les agradezco a ustedes también porque sé que deben estar cansados en su tarde académica y me imagino que están también agotados. Pero bueno, vamos a hablar en un tema, más o menos la duración de la charla es 1 hora, estaremos aproximadamente hasta las 7 de la noche. Vamos a hablar de un tema muy amplio, que es el programa ampliado de inmunización. Mucho que decir acerca de vacunas, mucho en este tiempo también, pero digamos que mi idea es que a ustedes se les siembre como la importancia de la vacunación y a partir de digamos, este abrebocas que yo les voy a dar sobre el tema de vacunas, ustedes puedan seguir leyendo. Y sé que en el semestre es un tema que van a reforzar mucho porque prácticamente en todos los niños tenemos que ver este tema. También les voy a compartir después a través de Catherine algunos documentos que quiero que revisen poco a poco para que vayan leyendo un poco más acerca de vacunas. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación. Cualquier cosa que ustedes vean que de pronto no me están viendo bien o no me están escuchando bien, por fin me avisan para darle continuidad entonces a la charla. Bueno, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, doctora. Bueno, mis chicos, entonces, bueno, vamos a iniciar, vamos a hablar del programa ampliado de inmunizaciones, como les dije, pues ya me había presentado. Bueno, y de antemano cualquier cosa que necesiten también estoy a su disposición. Entonces, lo primero que vamos a recordar con respecto al programa ampliado de inmunización es que este es un programa que constituye una acción conjunta de las naciones del mundo, no únicamente compete a Colombia, sino que sabemos que es un programa que, si bien es distinto de pronto en algunos países, el objetivo realmente es que se logre una cobertura universal de vacunación con el fin de disminuir la morbimortalidad de algunas enfermedades muy importantes, que son las enfermedades infecciosas, que suelen ser inmunoprevenibles. Como les mencionaba, distintos países han acogido distintos esquemas de vacunación, por lo que ustedes pueden ver que, por ejemplo, el esquema vacunal es distinto. Ustedes pueden ver de pronto que los esquemas vacunales en Estados Unidos son diferentes y a veces nos preguntamos por qué, y esto va ligado a la epidemiología local. Es decir, hay algunas enfermedades que de pronto en algunos países no son tan prevalentes como en otros, y eso implica que pues la cobertura vacunal en unos países sea distinta a otras. Un ejemplo de esto es en el esquema vacunal de los Estados Unidos, BCG no pertenece a SUPAI. A diferencia, por ejemplo, nosotros en Colombia, que sabemos que BCG, que es la vacuna que protege contra la tuberculosis extrapulmonar, se encuentra en el recién nacido, ¿cierto? Entonces, a veces estas diferencias están ligadas, como les menciono, a la epidemiología local y a la prevalencia de las enfermedades en los distintos países. Sin embargo, el objetivo es precisamente que esa vacunación sea universal y con eso se protege la mayor cantidad de personas y se disminuye la mortalidad asociada a estas enfermedades. Bueno, hablando ya particularmente de nuestro país, Colombia, consideramos que la vacunación es un tema prioritario para la prevención de ciertas enfermedades, como ahorita les mencioné. Digamos que cada año esta cobertura vacunal ha ido en aumento y el último plan, que fue el proyecto de incremento de la vacunación en la población objeto en todo el territorio nacional, que el último estuvo de 2016 a 2020, realmente buscaba que las coberturas fueran ojalá mayores de ese 90%, que es lo que se está tratando de lograr. Digamos que en este año vamos a tener de pronto resultados epidemiológicos secundarios a la aparición de la pandemia, que pudo haber generado algunos cambios en estos porcentajes. Importante algunas generalidades. Desde el año 94 hasta la actualidad, Colombia ha cambiado un poco el esquema vacunal.
Y eso significa que se han incluido algunas vacunas que anteriormente no estaban. De pronto, si le preguntan a sus padres, por ejemplo, sobre algunas vacunas, ellos dirán, yo le puse todo a mi hijo, pero vamos a ver que en ese todo no estaba incluido, por ejemplo, la varicela. Muchos niños ni siquiera tienen vacunas de neumococo, quienes ya son ahora adolescentes o adultos jóvenes, y eso está ligado a que cada año lo que se ha tratado es que nuestro esquema de vacunación mejore. Eso ha generado que, por ejemplo, desde el año 2009 se incluyó la vacuna del rotavirus, que protege contra la diarrea por este virus. En el año 2011 entra la vacuna conjugada de neumococo. En el año 2012 la vacuna del papiloma humano y la forma intramuscular de polio, así como la varicela, ingresan en el año 2015. Por eso es que ustedes ven que es muy importante cuando uno revisa los esquemas vacunales, mirar qué edad tiene el niño, porque probablemente algunos niños que ya están un poquito más grandes, en edad escolar o adolescente, no tengan alguna de estas vacunas que en la actualidad se está colocando a la mayoría pues, de la población. De hecho, quiero contarles que el esquema de vacunación de Colombia es uno de los esquemas más completos a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de este programa, es un programa que busca la eliminación, la erradicación y el control de algunas enfermedades inmunoprevenibles. Ahorita veremos cuáles son. Lo que busca es una cobertura universal y con ello disminución de la mortalidad, no solo de los niños, sino de también los adultos, porque recordemos que estas enfermedades se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. Si bien pueden tener más complicaciones en la infancia, no quiere decir que no se puedan presentar a posteriori. Entonces, cuando hablamos de vacunas, tenemos que recordar que las vacunas son suspensiones de microorganismos vivos, inactivados o muertos. Importante de las vacunas que ellas inducen una respuesta inmunológica. La composición de ellas es variable, algunas son víricas o bacterianas, replicativas o no, y algunas están a base de, como les dije, organismos vivos atenuados, muertos o inactivados. Entonces, es importante que en este punto ustedes puedan recordar un poquito de pronto en la inmunología la diferencia de dos tipos de inmunidad que vienen a ser la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa es aquella inmunidad que se logra solamente por dos mecanismos. Uno es que a las personas les dé la enfermedad y generen ellos su inmunidad a partir de la exposición a ese agente infeccioso. Y dos, que sean vacunados, que viene a ser realmente la exposición a un agente infeccioso. Ya sabemos que de distintas maneras, generalmente de una forma mutada, que genera que hayan perdido virulencia, pero sin alterar la inmunogenicidad, por ejemplo. Entonces, esto van a ser la forma de inmunidad activa. La inmunización pasiva, por el contrario, la vamos a ver a través, por ejemplo, del paso de anticuerpos de madre a su recién nacido o a través de la aplicación de algunas inmunoglobulinas, es decir, la inmunidad pasiva, lo que va a transmitir al organismo son los anticuerpos generados de ya una previa exposición al antígeno, mientras que la inmunidad activa se logra cuando la persona, el organismo, está expuesto directamente a ese antígeno, sea de forma directa o sea a través de una vacuna. Entonces, cuando hablamos de estas vacunas vivas atenuadas, que también se llaman replicativas, estamos hablando de unos microorganismos mutados que han perdido su virulencia, pero no su inmunogenicidad. Eso quiere decir que son capaces de generar una respuesta inmunológica. Por lo general, estas vacunas vivas atenuadas son de larga duración, son de una inmunidad intensa y se administran por inoculación, vía respiratoria o digestiva. Algunos ejemplos de este tipo de vacunas: la vacuna de polio oral, sarampión, parotiditis, rubiola, BCG, fiebre amarilla. Por su parte, tenemos otras que son las vacunas a base de microorganismos muertos o inactivados, también se les llaman no replicativas, y aquí tenemos que los microorganismos se inactivan por algunos medios, ya sean físicos, químicos o genéticos. Entonces, acá podemos tener que sean a base de virus o bacterias enteras o totales, de toxoides, que vienen a ser los antígenos segregados por estos microorganismos, que tienen una capacidad inmunológica pero no tienen toxicidad, o fracciones víricas, por ejemplo, antígeno de superficie de hepatitis B, por ejemplo. Entonces, estas vacunas
generan una respuesta inmunitaria, pero de menor intensidad y duración, a diferencia de las primeras que les mencioné. La respuesta es humoral, habitualmente por ese mismo hecho de que generen una menor intensidad en su respuesta inmunitaria, suelen requerir varias dosis o refuerzo y se administran usualmente por vía parenteral. Algunos ejemplos de estas son la influenza, el polio intramuscular, la tosferina, la difteria, tétanos o Haemophilus influenza tipo B. Entonces, acá en este cuadrito, digamos que les hice esa primera diferenciación, las que son las vacunas a base de microorganismos vivos atenuados, que también se llaman replicativas, y los ejemplos que ahorita les mencioné, y las que son a base de microorganismos muertos o inactivados, que también se conocen como no replicativas. Ahora, también tenemos los toxoides, como ahorita les mencioné, que son toxinas de origen bacteriano, no directamente el microorganismo, sino las toxinas de ese microorganismo que buscan disminuir, digamos, la patogenia, pero conservan el poder antigénico. Algunos ejemplos de estos son el toxoide tetánico y diftérico. Y por otro lado, haciendo ahorita la claridad que les expliqué sobre la diferencia, digamos, a grosso modo, entre una inmunidad activa y una inmunidad pasiva, también tenemos estos sueros heterólogos que son antitoxinas. Estos sueros heterólogos, a diferencia de las vacunas, generan una inmunidad pasiva porque son sueros de animales inmunizados con antígenos específicos. Entonces, lo que aquí ya estamos, digamos que administrando al organismo son los anticuerpos o, digamos que la inmunidad que ya generó ese animal, en sea el caso de que sea proveniente de un animal, cuando se expuso previamente a un antígeno. Y también tenemos los sueros homólogos, que también se llaman inmunoglobulinas, de pronto lo han escuchado más con este término, y estas inmunoglobulinas o sueros homólogos son provenientes de sangre o plasma de donantes con altos niveles específicos de anticuerpos y se usan en algunas circunstancias especiales. De pronto, con toda esta situación de pandemia, lo han escuchado mucho en las noticias, por ejemplo, los sueros que son de pacientes que ya han tenido la enfermedad de COVID, por ejemplo, y se utilizan en algunas circunstancias especiales para pacientes que estén cursando en el momento con la enfermedad. Bueno, entonces las vacunas van a tener distintas vías de administración. Pueden ser por vía oral, el prototipo de esta, la vía oral de polio, y tenemos también la vacuna del rotavirus. La forma intradérmica tiene una absorción lenta local, el prototipo es la BCG, tal vez muchos de ustedes se acuerden que genera la formación de una pápula que posteriormente se transforma a pústula, se ulcera y deja una cicatriz por lo general. Tenemos la forma subcutánea, triple viral y sarampión son ejemplos de esta, o la forma intramuscular que tiene una absorción más rápida, y se deben evitar en pacientes que tengan diátesis hemorrágicas por el riesgo de sangrado y formación de hematomas en el sitio de la punción. Entonces, digamos que las subcutáneas suelen administrarse en la región deltoidea. Las intramusculares, haremos una diferencia, entonces, hasta los 15 meses o más o menos hasta que el paciente inicie la marcha, se aplicarán en la cara anterolateral del muslo, y luego de los 15 meses o luego de que el paciente inicie la marcha, ya no se colocan en el muslo, sino en el deltoides. Acá tenemos algunos ejemplos de estos. Entonces, bueno, digamos que para hablar un poco más específico del esquema de vacunación, les traje, digamos, el esquema que tenemos del Ministerio de Protección Social. Ahorita les mando como les muestro la última imagen. Pero aquí quiero de pronto recordarle por cada grupo etario cuál es la vacuna que se va a administrar. Por ejemplo, siendo el primer caso, que es el recién nacido, tendremos dos vacunas. La primera que ahorita se les mencioné es la BCG y la segunda es la hepatitis B. La BCG es única dosis y acuérdense que la BCG es una vacuna que protege contra formas extrapulmonares de la tuberculosis. Es decir, que la BCG no protege contra TB pulmonar, sino principalmente contra la meningitis tuberculosa. Sabemos que las formas extrapulmonares de la tuberculosis tienen alta morbimortalidad
y los niños suelen presentar con mayor frecuencia estas formas extrapulmonares, siendo la meningitis tuberculosa una de las más frecuentes y que reviste mayor severidad. La hepatitis B también se coloca en el recién nacido, protege contra el virus de la hepatitis B. Y luego a los 2 meses vamos a tener una vacuna muy importante que es la pentavalente. La pentavalente recibe precisamente su nombre porque va a ser la cobertura de 5 enfermedades importantes infecciosas que vienen a ser la difteria, tétanos y tosferina, incluidos en una sola vacuna que es la DPT. Va a ser la cobertura del Haemophilus influenza tipo B. Miren que es diferente a la influenza. Vamos a ver que el Haemophilus influenza tipo B es una bacteria, mientras que el virus de la influenza, como bien lo acabo de mencionar, es un virus, para que no haya a veces confusión en cuanto a la enunciación de este tipo de vacuna. Y por último, la hepatitis B. Como pueden observar, la primera dosis de hepatitis B se administra aislada en el recién nacido, pero las dosis posteriores de hepatitis B están incluidas dentro de la vacuna pentavalente. Esta primera dosis se administra a los 2 meses. Es muy importante esta vacuna que se administra a los 2 meses, especialmente en el caso de la primera, porque de todas estas es fundamental la protección de la tosferina, que acuérdense que es una enfermedad pulmonar que si se presenta en las etapas del lactante puede aumentar el riesgo de mortalidad por apnea, por ejemplo, y complicaciones asociadas. De hecho, ahorita vamos a recordar que esta forma acelular también se coloca en el embarazo precisamente para transferir esa protección de la madre a su recién nacido. En el caso del Haemophilus influenza tipo B, gracias a la inclusión de esta vacuna, hemos visto disminución sustancial de algunas enfermedades infecciosas como son la meningitis tuberculosa, la meningitis por Haemophilus influenza, también la neumonía y las otitis atribuibles a este germen. Ahora, hay otros tipos de Haemophilus influenza que se conocen como Haemophilus influenza no B o no tipificables, de pronto lo han leído como no tipificables, que no están incluidos en la cobertura vacunal. Por lo tanto, todavía existen enfermedades como las que les mencioné, otitis, neumonía o meningitis, atribuibles a este tipo de Haemophilus influenza no tipificables. Sin embargo, no es la mayoría, como antes lo veíamos, atribuibles a Haemophilus influenza tipo B. Y bueno, la infección por el virus de la hepatitis B, que también pues ha disminuido, digamos que este tipo de complicaciones a nivel hepático que pueden generar, por ejemplo, falla hepática, cirrosis, entre otras complicaciones. A los 2 meses también colocamos la primera dosis de polio, la primera dosis de rotavirus y la primera dosis de neumococo. Entonces, con respecto al polio, como ahorita les mencioné, antes de 2015, en nuestro país todas las dosis de polio eran administradas por vía oral. Sin embargo, a partir de 2015, digamos que esa cobertura ha rotado un poco a la forma inactivada de polio que suele administrarse por vía intramuscular. Eso atribuible a que el polio oral, todas las dosis de polio oral, digamos que a lo largo del tiempo se ha asociado a algunos casos vacunales de poliovirus salvaje. Entonces, hoy, conociendo, digamos, esto que les acabo de comentar, quiero que tengan una primera tarea y la anoten porque en la próxima clase que nos veamos se las pregunto al azar a cualquiera y quiero que lean qué relación tiene la forma oral de esta vacuna con la aparición de poliovirus salvaje postvacunal. Entonces vamos a escribir esa primera tareita, bueno. Segunda, la otra vacuna después del polio que les quería comentar es la rotavirus. El rotavirus protege contra una enfermedad que es la diarrea por rotavirus. La diarrea por rotavirus es la primera causa infecciosa de diarrea en los lactantes. Esta vacuna, digamos que tenemos disponible en el PAI la vacuna que se llama Rotarix. Se administra a los 2 y a los 4 meses, pero también hay otra vacuna disponible de rotavirus que se llama Rotatec. Esa se administra 2, 4 y 6 meses.
La que tenemos en el PAI, pues obviamente es una vacuna gratuita. La otra es una vacuna comercial, también digamos que está disponible en nuestro país, pero no pertenece al esquema vacunal, digamos que gratuito. Pero ustedes pueden escuchar que algunas personas le colocan a sus niños de forma particular o comercial esta vacuna que se llama Rotatec. Acaba la segunda tarea del día de hoy. Quiero que puedan leer qué diferencia hay entre la vacuna Rotarix y Rotatec. Tiene varias diferencias en cuanto a serotipos que incluye la vacuna, dosis, que ya les adelanté un poquito eso, y quiero que me digan qué diferencia hay entre la efectividad global de la vacunación. Y la última de los 2 meses es el neumococo. El neumococo es el principal agente causal de enfermedades infecciosas muy frecuentes en pediatría, como son la neumonía, la otitis, la sinusitis, la meningitis, la sepsis, la bacteremia. Entonces, en los 2 meses ponemos la primera dosis de neumococo y digamos que a partir del año 2011 ingresó a nuestro país las formas conjugadas de la vacuna del neumococo. La vacuna de neumococo puede ser conjugada o no conjugada. Anteriormente utilizábamos estas vacunas que eran no conjugadas, también se llaman vacunas polisacáridas, pero desde el año 2011 se han incluido estas vacunas conjugadas de neumococo. La primera que se introdujo, PCV7, que es vacuna conjugada de neumococo de 7 serotipos. La que tenemos en la actualidad en nuestro país, PCV10, vacuna conjugada de neumococo de 10 serotipos. Y también está disponible en nuestro país PCV13, que es la vacuna conjugada de neumococo de 13 serotipos. La que nosotros tenemos en nuestro país se conoce comercialmente como Synflorix, mientras la otra que está disponible, que es PCV13, aunque no está en el país, se llama Prevenar 13. Y aquí voy a lanzar la tercera tarea hasta ahora, y es con respecto a cuál es la diferencia entre una vacuna conjugada y una no conjugada. Eso para la próxima clase. Entonces, bueno, vamos a continuar. A los 4 meses prácticamente repetimos el esquema de los 2 meses colocando pentavalente, como vemos aquí, segunda dosis de polio, segunda de rotavirus, segunda de neumococo. A los 6 meses colocamos nuevamente la tercera dosis de pentavalente, la tercera de polio, pero ven que ya no aparece aquí ni rotavirus ni neumococo porque en el esquema que utilizamos en el PAI, les recuerdo que rotavirus solo se coloca a los 2 y a los 4 meses y el neumococo se coloca 2, 4 meses y vamos a ver que tiene un refuerzo al año. A los 6 meses colocamos la primera dosis de influenza estacional. Acá tenemos que esta vacuna de la influenza protege principalmente contra este virus, que es específicamente la gripa causada por el virus de influenza. A veces hay mucha confusión y de pronto le van a preguntar a ustedes y hay mucha gente que considera que de pronto esta vacuna va a proteger contra todos los agentes causantes del resfriado común y no es así. Esta vacuna lo que previene es la enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza. Con frecuencia escuchamos este tipo de virus de influenza como H1N1, H1N2, gripes aviares. Esos son virus causados por virus de la influenza, son gripas causadas por virus de la influenza, pero esta vacuna no protege contra otros agentes del resfriado común, como vienen a ser el rinovirus, los adenovirus, el virus sincitial respiratorio, por ejemplo. Estas vacunas no protegen, sino para las causadas por influenza. Entonces, a los pacientes les puede continuar dando resfriado común, pero lo que se previene son estas gripas severas que tienen mayor mortalidad. A los 7 meses se coloca la segunda dosis de la misma vacuna que les he mencionado. Y luego pasamos al año, donde colocamos ya esta vacuna que también se conoce como triple viral, porque incluye el sarampión, rubiola, parotiditis, dosis única, varicela, dosis única, pero ya veremos que tiene actualmente, le voy a mostrar el esquema actual, un refuerzo a los 5 años. Tenemos la vacuna de la hepatitis A en dosis única y como les mencioné ahorita, el refuerzo del neumococo.
A los 18 meses tenemos un refuerzo de DPT, difteria, tétanos, tosferina. Les recuerdo que esta vacuna estaba incluida al segundo, cuarto y sexto mes dentro de la vacuna pentavalente, pero ahora sale de la pentavalente y se coloca de forma aislada como DPT. Se coloca el primer refuerzo de polio. Les recuerdo que lo habíamos colocado a los 2, 4, 6 meses y se coloca la dosis única de fiebre amarilla. A los 5 años, nuevamente un refuerzo de DPT, polio y la triple viral que le habíamos colocado al año junto con la varicela. Ahorita les voy a mostrar el otro esquema donde ya a partir de este año ya los nuevos carnet de vacunación van a ver que aparece el refuerzo de varicela a los 5 años. Y bueno, no olvidar la vacuna que también ha sido muy debatida por los sucesos que ocurrieron en el Carmen de Bolívar, aparentemente asociados a la vacunación, pero luego se descartó que los efectos que sucedieron en estas niñas hayan sido asociados directamente a la vacuna. Entonces realmente es una vacuna que se recomienda para prevención del CA de cervix o de cuello uterino. Entonces se puede colocar a partir de cuarto año o niñas que hayan cumplido sus 9 años. De pronto, para recordar un poco, las mujeres en edad fértil o los niños por encima de 10 años pueden recibir las dosis de toxoide tetánico y diftérico. Las gestantes deben recibir la influenza estacional a partir de la semana 14 de gestación. Y como ahorita les mencioné, la DPT acelular, que la van a recibir a partir de la semana 26. Esta nos ayuda a prevenir las complicaciones como son el tétanos neonatal, pero más que todo la tosferina del recién nacido. Y en el caso de los adultos debería colocarse influenza de forma anual. De hecho, en toda la población debería colocarse la influenza anual porque sabemos que es una cepa que varía, es muy cambiante, un virus mutagénico y por eso cada año hay una cepa distinta de la influenza. Sin embargo, en estas edades que les he mencionado, pues es gratuita. En los demás se puede colocar, pero no hace parte del esquema gratuito de vacunación. Entonces, bueno, ya conociendo, digamos, las vacunas más importantes del esquema, quiero hablarles como a grosso modo de los efectos adversos que pueden tener estas vacunas para que ustedes los tengan presentes, porque son a veces una de las preguntas más frecuentes que nos realizan a nosotros en la consulta. Entonces, en cuanto a la primera vacuna que hablamos, que es la BCG, que sabemos que protege contra formas extrapulmonares de la tuberculosis, tenemos que los efectos principales van a estar ligados a la técnica de la aplicación y al estado inmunológico del paciente. Suele asociarse cuando de pronto no se aplica de una forma intradérmica, sino a veces se coloca intramuscular, puede asociarse a úlceras, adenopatías, abscesos, por ejemplo, y a un compromiso óseo por esta administración tan profunda que se llama BCGitis. No es muy frecuente, se asocia a los inmunocomprometidos o a la aplicación muy profunda de esta vacuna. Importante de esta vacuna, que sí es muy frecuente, y a veces van a consultarles a ustedes porque los pacientes llegan de pronto al mes o a los 2 meses sabiendo que esta vacuna se coloca en el recién nacido, manifestándolas que en el sitio de aplicación de la vacunación tienen una pápula o incluso una pústula. A veces creen que al niño ahí le ha picado algo o se le hizo una infección y realmente hay que saber que esto es el efecto local de la administración intradérmica de la BCG. Se forma una pápula, esa pápula se transforma en una pústula, esa pústula se drena, se genera una úlcera y con frecuencia queda una cicatriz. De pronto la mayoría de ustedes pueden contar con esta cicatriz. Hay un pequeño porcentaje de la población que no le queda cicatriz y puede, en algunos casos está ligado a su estado inmunológico, pero no necesariamente. Hay un pequeño porcentaje de la población que va a tener su cobertura vacunal normal aún sin haber tenido cicatriz, pero lo más frecuente es que quede la cicatriz por BCG. En la vacuna de hepatitis B, los efectos secundarios son poco frecuentes, la anafilaxia es poco común, pero lo que más se puede presentar acá son efectos locales como eritema, como dolor o un poquito de edema en el sitio de aplicación. Estos niños pueden tener algo de alzas térmicas, pero son alzas térmicas que usualmente no deben durar más de 24 a 48 horas. Bueno, en cuanto a la vacuna de polio oral o intramuscular, como les comenté, en la forma oral
lo más importante es la instalación de un cuadro de poliomielitis aguda en un niño vacunado. Como yo les mencioné ahorita, es una de las tareas que tenemos para buscar qué asociación hay de la vacuna oral con la aparición de poliovirus salvajes. En la forma intramuscular son mucho menos frecuentes estas complicaciones, no tiene efectos colaterales, digamos, importantes, salvo alguna reacción local leve. En cuanto a la pentavalente, aquí quiero hacerles mucho énfasis, a veces es una pregunta muy frecuente en los parciales, y es, en caso de haberse presentado una reacción severa con esta administración de la vacuna pentavalente, ¿cuál es la fracción de ella a la cual más se atribuyen estos casos? Entonces, de aquí es importante resaltar que la fracción a la que más se atribuyen los efectos adversos es la fracción pertussis, o sea, la que protege contra la tosferina. Sabemos que Bordetella pertussis es el agente causal principal de la tosferina. Entonces, esta fracción con relativa frecuencia se asocia en los niños a fiebre alta, irritabilidad, y en algunos casos se puede presentar convulsiones. De los 5 componentes de pentavalente, la fracción pertussis es a la que más se atribuye este efecto adverso. Algunos como encefalopatía, por ejemplo, convulsiones, movimientos anormales. Sin embargo, son poco frecuentes en realidad si uno lo compara riesgo-beneficio con la importancia de la vacuna, ¿verdad? En cuanto a la influenza, como les mencioné, es poco frecuente las reacciones de la influenza. Generalmente son reacciones febriles leves y muy leves también las reacciones locales. En cuanto a la vacuna de la triple viral, también puede presentar algunas reacciones leves. En este caso, puede haber aparición de un exantema leve, teniendo en cuenta la cobertura tanto de rubiola y sarampión que constituyen enfermedades exantemáticas. Sin embargo, es poco frecuente. En esta vacuna que incluye la cobertura para 3 enfermedades, puede presentarse por la fracción parotiditis, crisis febriles, algunas alteraciones neurosensoriales, parotiditis, exantema o incluso orquitis, que son asociados al virus de la parotiditis, pero esto también es poco frecuente. En cuanto a la vacuna de la fiebre amarilla, anteriormente se hablaba de que debía colocarse cada 10 años, ahora se sabe que se necesita pues una dosis única. Es una vacuna que tiene un carnet particular, ustedes van a ver que es un carnet de color amarillo, precisamente como forma de un pequeño libro, y es exigida mucho para los viajeros que, digamos, hacen viajes a algunos lugares tropicales, por ejemplo, Brasil, entre otros países. Las reacciones de esta vacuna normalmente son locales, como en el sitio de aplicación algo de dolor, prurito, inflamación, y en la forma general es poco frecuente que se presente una fiebre, malestar general, cefalea, pero normalmente ceden espontáneamente. Bueno, de pronto ustedes habrán escuchado también que la fracción de la triple viral en ocasiones solamente tiene la fracción sarampión-rubiola. Se utiliza en algunos casos, de pronto hace un par de años tuvimos brotes de sarampión atribuibles mucho a la cantidad de inmigrantes no vacunados, y pueden recordar que hace un par de años hubo algunos brotes de sarampión. Entonces hubo necesidad de colocar este componente de la vacuna que incluía solamente sarampión y rubiola, incluso antes del año donde se coloca la primera dosis, pero esto asociado a estas particularidades epidemiológicas. Tenemos también entonces el toxoide tetánico, el toxoide difterico, que digamos... Que a veces presente. No sé si alguien tiene como el micrófono activado o quieren decir algo. Gracias. En cuanto a estos toxoides que les mencionaba, se colocan ya a partir de los 10 años. En las mujeres en edad fértil se suelen colocar, y ya en situaciones muy particulares cuando de pronto hay alguna necesidad, y más que todo para mujeres en edad fértil. No debería aplicarse, obviamente, en pacientes que tengan enfermedades febriles agudas. De lo contrario, tiene pocos efectos adversos. Es muy importante que a veces los padres le dicen a uno, bueno, si el niño tiene gripa no se puede vacunar,
si el niño tiene algo de fiebre no se puede vacunar, si el niño está tomando medicamentos no se puede vacunar, y son muchos de los mitos que, digamos, se encuentran alrededor de la vacunación. Pero hoy yo quiero contarles que realmente las contraindicaciones para la vacunación cada vez son menores y están ligadas a un paciente que tenga un mal estado general, un paciente que esté con una enfermedad infecciosa grave, un paciente que esté hospitalizado, con el fin de, digamos, evitar exponer a ese niño a la aplicación de la vacuna. Pero cuadros virales leves como resfriados comunes, por ejemplo, no contraindican la vacunación. Tampoco que el niño esté tomando algún medicamento como un antibiótico, tampoco contraindica la vacunación. Entonces es muy importante, digamos, que insistir en que ojalá las vacunas se puedan administrar en los tiempos precisos, porque atrasarnos vamos a ver que causa algún impacto, no solamente en ese niño, sino realmente en el sistema de salud. Entonces, bueno, ya habiendo dejado un poco claro esto de los efectos adversos, les quiero mostrar esto. Digamos que cada vez más se viene escuchando la amenaza de algunos grupos que son los grupos antivacunas. Digamos que, no sé de pronto qué tanto ustedes han escuchado esto, pero no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, en Estados Unidos y en muchos países europeos, se están consolidando fuertes grupos antivacunas que suponen una verdadera amenaza para los programas de vacunación, no solo en nuestro país, como les digo, sino a nivel mundial. Esto, digamos, que ha venido aumentando cada vez que pasan los años, y ya tienes varios años en estos grupos en su formación y en su fortalecimiento. Y digamos que los argumentos por los cuales ellos sugieren no colocar las vacunas o algunas vacunas es por muchos de los que lo coloco aquí. Por ejemplo, es mejor inmunizarse padeciendo la enfermedad que a través de las vacunas. Sabemos que es la otra forma de inmunidad activa, pero digamos que esto es un argumento bastante debatido, porque ¿cómo asegura uno que un niño o un paciente realmente no incurra en las complicaciones de algunas enfermedades infecciosas que puedan llevarlo incluso a la muerte, sabiendo que hay una forma de prevenirlos a través de una vacuna? Otros argumentos son: la vacuna combinada contra difteria, tétanos y tosferina puede provocar el síndrome de muerte súbita del lactante, atribuible principalmente, como les mencioné, al componente pertussis, que ha mencionado, digamos, dentro de los efectos adversos, algunos, como yo les dije ahorita, de pronto muerte súbita, crisis febriles, convulsiones, encefalopatía, pero realmente el porcentaje es ínfimo con respecto a la cobertura vacunal de estas vacunaciones. Cuando se presentan estos efectos, uno lo reporta como un evento adverso a la vacunación, la sigla es ESAVI, y uno llena una ficha epidemiológica y se hace seguimiento a ese procedimiento. Otro de los mitos alrededor de estos grupos antivacunas son: las vacunas contienen mercurio, un metal peligroso. Realmente esto ha sido también desmitificado por la ciencia. Otros dicen: el SIDA surgió a través de la creación de una vacuna, o las vacunas causan autismo. Realmente este último mito, digamos que tomó mucha fuerza en los grupos antivacunas, porque realmente hasta hubo un estudio grande epidemiológico que asociaba las vacunas a autismo. Luego, este mismo estudio fue incluso expulsado, digamos, del sitio donde había sido publicado, y hubo que hacer una corrección, porque luego de las investigaciones se descubre que los estudios a través de los cuales se llegaba a esta conclusión realmente tenían errores metodológicos importantes que impedían que esta conclusión se sacara a raíz de algunas intervenciones que se habían hecho en la epidemiología. Entonces, como vemos, son muchos los mitos que cada vez se advierten. Incluso ustedes pueden escuchar ahora mucho, incluso con la vacuna del COVID, que cada día como que se presentan gente que dice efectos adversos, entre otros, no se vacune. Pero luego de la invención del agua potable, las vacunas son la intervención que más ha disminuido muertes a nivel mundial. Entonces, nosotros como médicos
debemos ser uno de los, y más, ustedes ahora en este semestre de pediatría, porque esto nos toca mucho en el tema de los niños, debemos ser de los que seamos propulsores hacia los padres de la importancia de la vacunación en la prevención de estas enfermedades infecciosas. Bueno, no podemos dejar de lado, digamos, nuestro tema de actualidad, que es la vacuna contra el COVID-19. Sabemos que hay muchas vacunas que están en esta competencia como contra el tiempo. Ya es también de conocimiento, digamos, general que la creación de una vacuna no es una cosa de un día para otro. Y esto ha sido una carrera de verdad, el tener algunas vacunas disponibles. Aún es temprano para establecer efectos adversos de la vacunación. Tenemos varias opciones de distintos laboratorios. Digamos que la más popularizada en el momento es la vacuna de Pfizer, pero también hay otras que han demostrado en los ensayos clínicos iniciales resultados favorables con escasos eventos adversos a nivel local, que son esperables, como yo ahorita les mencioné, en casi todas las vacunas, pero todavía nos falta tiempo, esperando que la cobertura sea mucho mayor para poder mirar a mediano y largo plazo cuál va a ser la cobertura contra esta enfermedad o contra este virus. De hecho, todavía en Colombia pues no hemos empezado la vacunación, pero ya en muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa ya han iniciado, como ustedes lo habrán visto también en las noticias. Nosotros estamos próximos en el mes de febrero a iniciar la vacunación y sabemos que se hará por grupos de riesgo, teniendo en cuenta que pues no se puede hacer, digamos, de forma total en el mismo tiempo. Entonces esto va a llevar unos pasos. La idea con las vacunas, chicos, es que se pueda obtener inicialmente el efecto rebaño, y el efecto rebaño precisamente lo que implica es que el hecho de vacunar a la mayoría de la población genere secundariamente una protección incluso a esos pacientes no vacunados. Este efecto normalmente se debe lograr con la protección o la inmunización del 70% de la población, y este 70% puede ser a través de la vacunación o a través de la enfermedad, que son las formas, como les mencioné, de inmunidad activa. Entonces, digamos que esto es lo que nos viene todavía muy en pañales como para expresar algunas conclusiones, mucho debate con respecto a la vacunación. Algunas vacunas tienen una dosis, otras 2 dosis separadas de 4 semanas. Pero bueno, debemos esperar a ver lo que nos viene con respecto a eso, pero sí quería como mostrarlo porque sabemos que es el tema de actualidad. Acá les pongo como el último esquemita que salió de vacunación actualizado, como ahorita se los desglosé un poquito, pero quería que vieran esta imagen, y de aquí quería mostrarles muy específicamente a los 12 meses que les hablé ahorita, que vamos a tener sarampión, rubiola, parotiditis, pero ya entra varicela, neumococo y hepatitis, o sea, primera dosis de varicela que se las había mostrado, pero ya el refuerzo de varicela a los 5 años ya también está incluido en el esquema vacunal. Entonces, tener muy pendiente que ya los niños tienen que tener su refuerzo de 5 años, adicional a lo que ahorita les comenté. Digamos que esto sí está inalterado, pero ahí quería que tuvieran en cuenta que ya está en el cartoncito de vacunación la varicela de 5 años. Ahora, vemos con relativa frecuencia que hay niños o niñas que tienen esquemas de vacunación atrasados o tardíos. Y esto genera a veces mucha confusión porque entonces decir, ¿cómo lo continúo, verdad? Entonces acá, incluso esta tablita la pueden encontrar también en el IEPI, donde está el esquema de vacunación, o en el Ministerio de Salud, donde nos dan una orientación con respecto a cómo adelantar un poquito esos esquemas de vacunación tardíos. Entonces, por ejemplo, si el niño se encuentra entre los 2 y 23 meses y no tiene antecedente de vacuna, que también lo vemos en nuestro medio, entonces se debe colocar una dosis de BCG si el paciente tiene una exposición a un grupo de riesgo, como es la población indígena o rural dispersa. Debe administrarse al menos 3 dosis de polio con intervalo de 4 semanas, una dosis de pentavalente que se completará con 2 dosis de DPT y 2 dosis de hepatitis B,
con intervalos de 4 semanas. Recuerden que casi siempre estos intervalos las veíamos de 8 semanas porque lo colocábamos 2, 4, 6 meses. Digamos que lo que se busca aquí es acortar esos intervalos y dejarlo de 4 semanas. Se le colocará una dosis de triple viral más un refuerzo a los 5 años. Sabemos que esta vacuna la vamos a poner ya al año. Una dosis de fiebre amarilla a sus 18 meses, pero como este niño está atrasado, sería como lo haríamos: una dosis de hepatitis A, una dosis de varicela, su posterior refuerzo a los 5 años, porque este niño apenas tendría 23 meses, y 2 dosis de neumococo con un intervalo de 2 meses. Es importante que cuando ustedes encuentren un esquema vacunal incompleto, puedan estar permanentemente revisando hasta que el esquema quede completo según el antecedente vacunal. Asimismo, si ya el niño está entre los 2 y los 5 años y no tiene antecedente vacunal, si tiene factor de riesgo, se le coloca BCG, al menos las 3 dosis de polio, una dosis de DPT y completar los refuerzos. Ya veremos si sea DPT o el toxoide difterico, como yo les mencioné, que se puede colocar ya después de los 5 años. 3 dosis de hepatitis B, su dosis al menos una de su triple viral, fiebre amarilla, hepatitis A y varicela, y estas tendrán sus refuerzos a los 5 años y al menos una dosis de neumococo. Ojalá pudiera tener 2 dosis de neumococo, pero al menos tuviera una dosis si ya tú encontraste al niño entre los 2 y los 5 años. Entonces esto es como una orientación. A veces no nos encontramos niños que realmente no tengan antecedente vacunal, sino que le falta una u otra vacuna. Entonces ya en esos casos en los que no le falta toda la vacunación, sino una u otra, es más fácil porque uno administra, digamos, la vacuna que le hace falta. Pero el problema es cuando no tiene ninguna vacuna, toca entonces acortar los esquemas y reducir las dosis, pero que al menos el paciente quede con las dosis mínimas para generar la inmunogenicidad. Esta imagen se las traje porque realmente a veces uno cree que la vacunación es únicamente para el paciente que es vacunado, pero hoy les siembro de pronto esta semillita para que ustedes también recuerden que la vacunación no es solo por mí, sino por todos, porque va a generar precisamente ese efecto rebaño, y ojalá pudieran leer sobre este concepto para que ustedes también lo tuvieran claro mucho ahora que también se está hablando de vacunas. Y también les presento como estas formas. Ustedes van a ver que el Ministerio de Salud presenta algunas formas muy didácticas para recordar el tiempo en el que se debe colocar cada vacuna. Ustedes lo ven a veces en comerciales de televisión, en vallas publicitarias. Aquí les traje una de ellas, muchas veces una cancioncita donde recuerda cuántas veces el niño debe vacunarse, cuándo deben vacunarse, por ejemplo, los gestantes o la vacunación a los adolescentes, recordando que las vacunas sí funcionan, ¿verdad? Bueno, con esto termino la presentación. Muchas gracias les doy a ustedes por estar atentos, por su tiempo, porque yo sé que nuevamente están cansados, pero digamos que el interés que tenía era que pudieran mirar como esas generalidades de la vacunación. Como les mencioné, es un tema amplio y en las rotaciones lo vamos a ver como más específicamente, pero sí quería como que fueran viendo cuáles son las características de las vacunas, los efectos adversos más importantes y como tal que conocieran el esquema. No sé si alguien tiene algún comentario o una pregunta, puede hacerlo ahora. Una duda, una inquietud. Yo quedo comprometida con ustedes a través de Caterine, de enviarle algunos documentos donde aparece como muy específico lo que yo les he hablado sobre los diferentes tipos de vacunas. Y les recuerdo que tenemos las tareas, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna inquietud con respecto a las tareas. Me gustaría que quedara muy claro porque en la próxima reunión que tengamos, en la próxima clase, que será asma, más o menos en un mes, vamos a hacer estas preguntitas. Entonces, bueno, chicos, ustedes me dirán si todo está claro, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Los escucho. Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Bueno, entiendo que por ahí les van a ir saliendo dudas, pero
tendremos también tiempo para ir despejándolas. Entonces, les agradezco mucho su atención y su tiempo. Bueno, 1 hora nos demoramos, lo prometido. Entonces, bueno, les envío la documentación a través de su